Atención, en este video van a ver spoilers del anime de la primera temporada, pero no del manga ni de la temporada que viene porque soy una persona muy considerada. Ok, vamos a hacer algo muy complejo, pero que al parecer al público otaku le encanta hacer, que es comparar un manga con un anime. Por más que lo aparente, no es algo tan sencillo. O sea, tal vez se puede decir que ciertos aspectos son más efectivos en determinado medio por tal y tal motivo, o quizás esta adaptación no es muy fiel, pero las cosas que rigen la calidad de un manga y un anime son demasiado distintas como para ser comparadas livianamente. La diferencia es evidente, los dibujos de un manga están fijos, mientras que en el anime hay movimiento. Hablemos un poco sobre animación. Tal vez sepan que hay una relación directa entre la complejidad del diseño de un personaje y la complejidad que implicará animarlo. Es decir, mientras más detalles tenga un personaje, más tardado y difícil será su proceso al dibujarlo cuadro a cuadro. Por eso, es normal que los dibujos de un manga sean más detallados que los de un anime. Es una diferencia esperable. Y claramente es algo que pasa en el caso de The Promised Neverland. El manga tiene unos dibujos muy buenos, especialmente en cuanto a su composición y expresividad. Y definitivamente la cantidad de líneas y tramas que utilizan aportan a eso. Algo que en el traspaso al anime se pierde. Pero el dramatismo que transmiten los dibujos del manga no solo recae en los detalles. Quien se encarga de dibujarlo, una japonesa llamada Posuka Demisu, es una persona muy inteligente y supo manejar una estética particular. Una de sus características son las recurrentes composiciones circulares, que en muchas ocasiones hacen que la imagen parezca estar vista a través de un ojo de pez, y en otras funcionan como marco para la escena. No lo utiliza todo el tiempo, probablemente sería un exceso, pero sí en momentos que buscan impactar o en las carátulas. La distorsión que puede verse en este tipo de composiciones, desde luego, ayuda para exagerar y aportar un extra de emoción. Incluso puede ser un elemento eficaz para transmitir sensación de disturbio. Además, ayudan muchísimo a que la imagen no se vea estática. Podría decirse de que a pesar de ser dibujos fijos, transmiten mucha sensación de movimiento. Otra particularidad son las poses y expresiones dramáticas. Con poses dramáticas me refiero justamente a su dinamismo. Cuando los personajes realizan una acción, la realizarán de la forma más expresiva que la dibujante haya encontrado. Y respecto a los rostros, dejaré algunos ejemplos para que ustedes saquen las conclusiones. Todo esto habla de las intenciones que se buscan transmitir con la trama, obviamente. The Promised Neverland es una historia en la cual niños son engañados para luego ser devorados por monstruos. Y la perversión y pavor que pueden generar estos hechos están plasmados en lo visual. Ahora, ¿cómo se logró trasladar esto al anime? Es cierto que el detalle de los dibujos se pierde. También se pierde mucho de lo generado a través de esas lindas composiciones circulares. Incluso a nivel personal, hay composiciones que no entiendo realmente por qué fueron cambiadas. O sea, ¿por qué cambiaron esto por esto? ¿Cuál era el motivo? ¿Romperme el corazón? Pero entonces, ¿podemos decir que el anime de The Promised Neverland es un fracaso en comparación a su manga? Hay algo a lo que me recuerda mucho el estilo de dibujo de The Promised Neverland, y es a este movimiento artístico del siglo XVII llamado barroco. Ya saben, esos cuadros que probablemente les hagan estudiar si cursan alguna materia sobre iluminación y cámara. O bueno, eso fue lo que me pasó a mí. El barroco en la pintura se caracteriza por su teatralidad, sus composiciones dinámicas y asimétricas, y desde luego por un manejo efectista de la luz. Creo que es evidente que todas estas características se pueden encontrar en diversos cuadros del manga, aportando muchísimo al tono escabroso de su temática. Y si bien el anime sacrifica las composiciones y la teatralidad de las poses,
sí rescata algo elemental del movimiento barroco y que el manga tal vez no pudo explotar del todo: la iluminación y por consiguiente los colores. En el anime, durante la noche, que es cuando pasan la mayor cantidad de momentos de tensión, la iluminación es tenue, casi como si fuera difícil ver con claridad lo que está pasando, como si el personaje pudiera encontrarse monstruos entre las sombras. Por culpa de esto, los colores se ven apagados, se siente todo como viejo. Aunque desde el primer capítulo vemos indicios de tecnología avanzada, esto no es casual y en un primer análisis me parece una forma eficaz de trasladar las impresiones que transmite el manga a un diferente medio. Y creo que las personas encargadas de eso entendieron muy bien lo que el artista del manga pretendía transmitir con sus dibujos. Pero en un segundo análisis me doy cuenta de que esto no solo está en una función narrativa, sino también una técnica. Hay algo muy importante en el anime de The Promised Neverland y es el movimiento de la cámara. Vamos por partes. Cuando me refiero a que en un anime hay movimiento y en un manga no me refiero solo a los personajes. La cámara también puede moverse. O bueno, lo que vendría a ser una cámara. Todos sabemos que en la animación 2D no se filma, sino que se dibuja. Así que efectivamente la idea de que hay una cámara en una habitación es algo que se simula. Y es por eso que en realidad tampoco solemos ver tantos movimientos de cámara en animaciones 2D. Y menos aún en series, que no cuentan con tanto presupuesto como el de las películas. Generalmente apenas vemos paneos de un lado al otro, tal vez algunos zooms, movimientos relativamente simples. Esto es porque generalmente los personajes son animados por encima de un fondo fijo. Si una cámara adquiere movimiento, no solo habría que animar al personaje, sino también a todo lo que lo rodea, lo cual triplica la dificultad. Sin embargo, en The Promised Neverland, la cámara adquiere bastante movilidad en varios momentos. ¿Y esto qué tiene que ver con la iluminación? Bueno, definitivamente, si la iluminación en la serie fuera más nítida, esto habría sido mucho más difícil de lograr. Porque sí, The Promised Neverland no es solo animación 2D, y para llegar a esa libertad de movimiento de cámara, se valieron mucho del recurso de mezclar 2D con 3D. De esta forma, construyeron los espacios en los que los personajes se mueven en 3D para que literalmente puedan incluir una cámara virtual que transite por el edificio de la misma forma que los personajes lo harían. Aunque es un recurso cada vez más común, cuando se mezcla animación 2D y 3D, es algo que salta mucho a la vista y suele molestar al consumidor de anime promedio, que está tan acostumbrado a unas tradiciones que vienen desde los inicios de la animación japonesa. Pero The Promised Neverland logra disimular la técnica gracias a la iluminación tenue, que difumina los bordes de la arquitectura y logra que todo se vea cohesivo. Esto significa que quien estuviera a cargo del proyecto de esta serie supo explotar los recursos estéticos de una forma que aporten narrativamente, se adecúen a la búsqueda original que había en el manga y además sirviera como método ahorrativo, ya que con la inclusión del 3D lograron planos y movimientos de cámara que de otra forma habrían sido carísimos y básicamente imposibles para su tiempo y presupuesto. Y a mí eso me parece realmente admirable. De esta forma, si podíamos pensar que la manera en la que dibujaban las poses de los personajes había perdido dinamismo en el anime, esto se compensa con una cámara bastante activa, además de ser altamente funcional al tono de la historia. Los planos subjetivos, es decir, los que toman el lugar de la mirada de un personaje, y los que se mueven dentro de la estructura del orfanato, no hacen más que adentrarnos en la historia, ponernos en situación, sentir lo que sentiríamos si estuviéramos ahí. Y esto es crucial en historias que pretenden transmitir suspenso o construir alguna especie de terror.
Antes de llegar a un veredicto en este video, me gustaría mencionar una escena que me gustó mucho cómo fue trasladada al anime, que es en la cual Norman tiene un breakdown luego de enterarse que iba a morir. De hecho, la recuerdo como una escena que fue duramente comparada en las redes con su versión en el manga, pero yo tengo motivos para preferir la animada por sobre la otra. Me encanta cómo la cámara sigue a Norman todo el tiempo. Él estaba en la habitación con Emma, con una sonrisa, y cuando sale no le vemos la expresión. Lo seguimos de espaldas. No era estrictamente necesario que siguiéramos todo el trayecto de su caminata hacia donde están los grifos de agua para que entendiéramos lo que estaba pasando. Podría haber sido una elipsis, un corte y ya. El motivo por el que la cámara lo hace es para construir la tensión. Sabemos que Norman va a morir y sabemos que en todo el tiempo que él camina, él debe estar pensando en eso. Y entonces nosotros lo pensamos con él. No es necesario escuchar sus pensamientos, nosotros podemos imaginarlo perfectamente. Y entonces, cuando finalmente llega a donde están los grifos, es que lo vemos quebrarse. La diferencia entre esta escena y la del manga es, básicamente, que no nos dicen explícitamente lo que está pasando por su cabeza. Y eso fue lo que molestó a la gente. Y aunque la reflexión de Norman podría haber resultado conmovedora para muchos, en mi opinión personal, sobraba. Si hay algo que yo cambiaría del manga, es quitarle un poco de texto, porque por momentos peca de sobreexplicación. Norman piensa con letras muy negras que no quiere morir, pero sinceramente es algo que ya podíamos entender por contexto. No era necesario aclararlo, y me parece que es mucho más efectivo dejar que los espectadores lleguen por sí mismos a esa conclusión. Además de que el medio audiovisual nos permite vivir este momento tan duro junto a él, transitar los segundos de la misma forma que los transitaría y sacar un provecho de eso lo máximo posible. Y la verdad, lo agradezco mucho, porque en el anime la sobreexplicación es muy común. Y en este caso no se siente como si tuvieran que contarnos todo lo que está pasando para entenderlo. Es como si la serie nos tomara en serio. Y me encanta el detalle de que, cuando vuelve a encontrarse con Emma, nos muestran cómo vuelve a componer su sonrisa, enseñándonos un rasgo muy especial del personaje, y es que, a pesar de estar realmente afectado, él tiene mucho control por sobre sus emociones y es capaz de disimular y mentir si lo considera necesario. Entonces, ¿es el anime mejor que el manga? La verdad no creo, pero sí pienso que están a un mismo nivel. Pienso que quienes hablaron tan negativamente de la serie animada en su momento lo hicieron por ser muy fans del manga y la forma que experimentaron la historia a través de él. Lo que en cierto modo es entendible, pero también era obvio que no iba a ser lo mismo cuando se pasara al anime. Y es que es imposible que lo sea, uno ni siquiera tiene la misma actitud cuando lee que cuando consume productos audiovisuales. El tiempo transcurre de forma diferente. Pero es que además hubiera sido aburrido y estúpido que fueran exactamente igual. Lo interesante es ver cómo quien se encarga de la adaptación es consciente de cómo funcionan los diferentes medios y se las ingenia para explotar todo su potencial. Para mí, en cuanto a dirección, The Promised Neverland es un anime muy interesante que vale la pena ver. Hayas leído el manga o no, sin que esto quite que el manga es igual de recomendable. Creo que es hora de dejar de decir livianamente que un medio es mejor que otro. Suelo leer mucho cosas como que el manga es mejor o que si el anime es más fiel al manga, entonces es que es mejor. Pero creo que ya es hora de entender que una serie puede ser una adaptación poco fiel sin que eso la haga necesariamente de menor calidad. Los medios son solo medios y cada uno tiene su forma especial de transmitir narrativas, cada uno puede ser ingenioso, innovador, atrapante en su forma particular, y eso es lo que deberíamos valorar.
En fin, si vieron todo el video, lo agradezco mucho. Como siempre, estoy dispuesta a leer diferentes opiniones en los comentarios. También a insistirles que se suscriban, que me sigan en mis redes sociales, especialmente en Twitter, porque ahora que sale la segunda temporada, seguramente la esté comentando por ahí. Nada, espero que les haya sido de su agrado y que podamos vernos o no sé, leernos, escucharnos, recibir comentarios, etcétera, pronto. Chao.